Hola a todos, bienvenidos una vez más a Lana Factory. En este video vamos a continuar con la serie de tutoriales de Sailor Moon y nos toca el turno de Sailor Júpiter. Para los materiales, la única diferencia que vamos a encontrar es en el color verde de la falda, el color café para el cabello y el rosado para el moño. Entonces, sin más, vamos a empezar. Igual que en los tutoriales anteriores, vamos a empezar por las piernas, donde vamos a enganchar el hilo en el primer punto de la vuelta número 27 y vamos a tejer 8 puntos bajos. Esta vendría a ser nuestra primera vuelta y en la segunda vuelta vamos a continuar con 8 puntos bajos. Y en la tercera ronda y la última con el color beige vamos a continuar con 8 puntos bajos. Una vez que lleguemos al final de la ronda, vamos a enganchar la aguja en el primer punto y vamos a cambiar de hilo. Vamos a trabajar a partir de ahora con el hilo color verde para hacer las botas. Y una vez que ya tenemos el hilo verde, vamos a hacer 8 puntos bajos. En la siguiente ronda, que vendría a ser la número 5, vamos a trabajar un punto bajo, una disminución, un punto bajo y repetimos. En total nos deben quedar 6 puntos bajos para poder finalizar con la pierna y bueno, siempre dejando un hilo, una hebra larga para poder coser al final. Y una vez que finalizamos con la pierna derecha, vamos a tejer exactamente lo mismo para la pierna izquierda. Para tejer el cabello vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos con el color de hilo marrón o café. Ajustamos el anillo mágico y tenemos nuestra primera ronda. Ahora vamos a unirlo al primer punto para poder cerrarla. Y vamos a hacer una cadeneta para empezar la ronda número 2, donde vamos a tejer 6 aumentos. En la tercera ronda vamos a continuar haciendo un aumento y un punto bajo por toda la fila y en total vamos a tener 18 puntos. En la cuarta ronda vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento por toda la fila y en total al finalizar tendremos 24 puntos. En la quinta ronda vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento y al finalizar debemos tener 30 puntos.
En la sexta ronda vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento que al finalizar nos van a dejar 36 puntos. Y en la séptima ronda, la última de aumentos, vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento que al finalizar vamos a tener 42 puntos. De la ronda número 8 a la número 13 vamos a tejer 42 puntos bajos, sin realizar aumentos. Y una vez que hemos llegado al final de la ronda número 13, vamos a unir con el primer punto. Y vamos a voltear el tejido. Tejemos una cadeneta. Y vamos a tejer del punto número 1 al punto número 13, todo en punto enano o deslizado. Una vez que hemos llegado al punto número 13, en el punto número 14 vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a tejer 10 cadenetas. Recuerden que hacemos una de subida. Vamos a regresar con 7 puntos deslizados o puntos enanos. Tejemos un aumento en punto deslizado y continuamos con 2 puntos deslizados o puntos enanos. Y finalizamos con un punto deslizado o enano en el mismo punto número 14. De aquí en adelante las indicaciones para hacer el flequillo son las mismas que hemos visto en tutoriales anteriores. Entonces, una vez que ya llegamos al otro extremo de la otra oreja, vamos a tejer 11 cadenetas. Recuerden siempre que se teje una cadeneta de subida más. Y vamos a regresar con 7 puntos deslizados. Continuamos con una disminución de punto deslizado. Y tejemos 2 puntos deslizados antes de unir con un punto deslizado en el mismo punto número 30, ¿sí? Donde iniciamos. Solo nos queda continuar en punto deslizado hasta el final. Para hacer la cola vamos a tejer 4 cadenetas.
Vamos a marcar con un marcador de hilo. Y vamos a tejer 30 cadenetas. Una vez que tenemos hechas las 30 cadenetas, vamos a regresar con 30 puntos bajos. Tejemos un punto enano deslizado en la cadeneta inicial. Y vamos a repetir esto por 3 veces más. Vamos a hacer 30 puntos bajos, 30 cadenetas, un punto de subida y vamos a regresar con 30 puntos bajos. Entonces aquí en el video pueden ver que ya estoy finalizando con la cuarta coleta. Y como siempre dejamos un hilo largo. Con el hilo color verde vamos a continuar tejiendo el collet, que son una especie como de 3 bolitas. Entonces vamos a tejer 3 cadenetas. Vamos a tejer 2 cadenetas de subida. Y en la tercera cadena vamos a hacer un punto puff o una avellana, como también les suelen decir a este tipo de punto. Tejemos 3 medias varetas y las cerramos en una sola. Hacemos un punto deslizado . Y volvemos a hacer un punto puff o punto avellana. Tejemos 2 cadenetas de subida. Hacemos 3 medias varetas. Y cerramos en una. En este caso vamos a hacer solamente 2, ¿no? Para que no estorbe, para que no quede muy grande en el cabello. Y hacemos un punto deslizado en el mismo punto y dejamos un hilo largo para coser. Ahora vamos a continuar con el armado. Una vez que ya tenemos todo listo, vamos a ir poniendo todo en su lugar, ¿no? El cabello vamos a ubicarlo en la parte central de la cabeza y lo vamos a ir sujetando con unas cuantas puntadas alrededor.
Siempre recuerden dejar un hilo largo para que no les suceda lo que me acaba de pasar a mí. Se me acabó el hilo y no terminé de coser. Y así, una vez que ya hemos terminado de colocar el cabello, vamos a continuar cosiendo la cola. Entonces vamos a hacerlo en la parte central, ¿no? Puede ser en la segunda fila, y vamos a dar unas cuantas puntadas, que en total vendrían a ser 4 puntadas, ¿no? 4 en la cabeza y 4 en la cola. En esta parte solamente voy a esconder el hilo restante, que lo voy a enhebrar en la aguja y lo voy a pasar a través de la cabeza, y de esta forma también queda un poco más seguro. Ahora vamos a continuar colocando el colette. Para eso vamos a dar una puntada en el primer punto con el hilo restante y vamos a darle la forma de un colette precisamente, ¿no? Y lo vamos a pasar a través de las 4 hebras, perdón, de los 4 cabellos que tenemos en la cola. Entonces simplemente tiramos del hilo y anudamos con el otro hilo restante y lo escondemos después en el interior de la cabeza. Bien amigos, y así es como luce nuestra Sailor Júpiter ya terminada. En la parte de las botas pueden dar unas cuantas puntadas con hilo para hacer el detalle de las hileras, ¿no? De los pasadores. Y así hemos llegado al final de este tutorial. No olviden darle like, suscribirse a la página y activar la campanita de notificaciones para cuando vaya subiendo más videos. Gracias por verme y hasta la próxima.